Hola estudiantes del octavo grado, no importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Te saluda Rosa, tu profe de Lengua y Literatura Castellana. El tema de hoy, elementos de la narración. Y dentro del mismo veremos el ambiente y el tiempo. Para ello veremos la definición de ambiente, los tipos de ambiente, definición de tiempo, tipos de tiempo. Los propósitos de la clase son reconocer los elementos narrativos, ambiente y tiempo a partir del análisis de textos. Promover la lectura de textos narrativos para fomentar la práctica de valores. Y tenemos nuestra situación inicial con nuestras compañeras que están enfrente de un edificio que vamos a estar conociendo cuál es. ¿Sabes algo sobre el campamento Cerro León? Se pregunta nuestra compañera. Algo sé. Cerro León es un lugar histórico, construido en la época del mariscal Francisco Solano López. Y vamos a conocer un poquito más. Les voy a comentar que este lugar histórico, como dijimos, el mariscal López solicitó su construcción como un sitio de adiestramiento de los soldados paraguayos para prepararse antes de la guerra de la Triple Alianza. Aquí miles de paraguayos recibieron instrucción militar por primera vez y fue por los años 1864. La música Campamento Cerro León fue inmortalizada en una polca épica paraguaya, cuya música fue de un autor anónimo y la letra y arreglos de Mauricio Cardoso Ocampo. En la actualidad solo quedan 2 edificaciones de las más de 40 que existían. Estaba comunicada gracias a la estación de tren de Cerro León, donde recibía constantemente pertrechos, víveres y soldados que provenían de todo el país, pasando por la estación de Pirayú. En el 2008, las Fuerzas Armadas y la Compañía de Ingeniería Multirol realizaron un trabajo de restauración en el lugar, donde funciona un museo con objetos de la época. Así conocimos mucho más de lo que constituye este edificio histórico ubicado en Cerro León. Ahora vamos a definir lo que es el ambiente. Es el escenario o espacio en el que se mueven los personajes. Y vamos a ver cuántos tipos de ambiente existen. Hay un ambiente físico, ambiente psicológico y ambiente sociocultural. El ambiente físico es el lugar concreto, geográfico o local donde ocurre la historia. Tenemos unas imágenes en donde una historia literaria nos va a remitir. Puede ser en un castillo, en una casa. Esa casa puede ser de la clase alta, de la clase baja, de los suburbios. Entonces el ambiente físico se refiere a un lugar concreto en donde sucede la historia. Luego tenemos un ambiente psicológico. Es un marco abstracto que se genera a medida que avanza el relato a través de los personajes y sus acciones. Para entender un poco mejor te puedo dar el ambiente de nuestra casa. Cuando estamos con la gente de nuestra casa, puede ser a la abuela, los tíos, la mamá. Entonces, ¿cómo sería el ambiente
Por ejemplo, si debíamos realizar una tarea y no la hicimos, y vamos a ubicarnos en que regresa la abuela y la mamá, se fueron de compras y regresan. Y yo no hice. ¿Qué me pudo haber pedido que haga? Arreglar tu cama, sacar la basura afuera, cosas así. No hice. Y vienen y yo sé que les fallé. ¿Qué ambiente va a haber? Va a haber un ambiente de tensión. ¿Por qué? Porque les defraudé de alguna manera. Mientras que ellas se fueron a hacer algo, yo no hice lo que me correspondía. Y en el caso de que sí haya hecho todo, el ambiente va a ser más relajado, más tranquilo. Probablemente le pueda decir, me puedo ir a la casa de mi amiga, o puedo jugar mi celular, o puedo ver la tele y ya. Sí, voy a tener permiso. ¿Por qué? Porque el ambiente es súper distendido. Entonces ese sería el ambiente en una obra. Tenemos como ejemplo diferentes imágenes que nos ilustran cómo puede ser el ambiente. Y el otro ambiente que citamos al inicio es el ambiente sociocultural. Son las características sociales y culturales de la historia. También aportan al ambiente narrativo un componente específico. Y tenemos en este caso varias imágenes. En la segunda imagen que aparecía acá, tenemos ciertos elementos que nos remiten a un ambiente sociocultural específicamente. Por ejemplo, tenemos este sombrero y probablemente la obra se va a desarrollar ¿en dónde? En México, ¿verdad? Por el modelo de sombrero y por otros elementos y colores que vemos acá. Entonces el ambiente sociocultural se va a dar de acuerdo a el poder adquisitivo de los personajes, a ver en dónde viven. Va a ser muy diferente el ambiente sociocultural de una persona millonaria que vive en París u otra que vive en las favelas de Brasil, por ejemplo. Entonces ese es el ambiente sociocultural. Ese ambiente va a influir en mucho, en su cultura, en su lenguaje, y todos estos detalles nos van a hacer entender en qué ambiente estamos. Ahora vamos a ver la definición de tiempo. Y en literatura se refiere a la época en que se desarrolla la obra, a la duración de la misma, al orden en que aparecen las acciones. Y veremos los tipos de tiempo. Tenemos un tiempo externo, un tiempo interno, un tiempo de la historia y del discurso. Entonces estos son los tipos de tiempo. Vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. El tiempo externo o histórico se refiere a la época o momento en que se sitúa la narración. Puede ser explícito o deducirse del ambiente, de los personajes y de las costumbres. Entonces, el tiempo histórico o externo es la época. Yo puedo deducir a través del ambiente, de los elementos que existen en el ambiente, en qué época se está desarrollando la obra. Por ejemplo, si los personajes se mueven a caballo, si usan armaduras, ¿en qué época estaríamos? Probablemente en la Edad Media. Si se mueven en vehículos que vuelan, por ejemplo, probablemente vamos a estar en una época posterior a la nuestra. Y las costumbres tienen mucho que ver, cómo hablan, cómo se tratan, si tienen, por ejemplo, anteriormente tenían ciertos títulos nobiliarios. Entonces, eso me da pistas en qué tiempo estoy. Acá tenemos la imagen de un tiempo definitivamente pasado, ¿verdad? Porque por ahora no vemos en la calle a personajes que vayan con armaduras, escudos y demás.
Luego tenemos en una obra literaria un tiempo interno. Es el tiempo que duran los acontecimientos narrados en la historia. Y ese tiempo puede ser toda una vida. ¿En qué caso va a ser toda una vida? Cuando se presenta un personaje desde que es pequeño, pasa por su juventud y va hasta la adultez, en que se casa, se vuelve profesional, etc. Puede durar también varios días. Entonces, no hace falta que la obra me dé todos los detalles que le cité recientemente, sino que dura algunos días. Bueno, tenemos el tiempo de la historia, que es la realidad narrada. ¿Y cómo se define este tiempo de la historia? Por la sucesión cronológica de acontecimientos. Yo les puedo dar un ejemplo en donde Caperucita Roja. Primero van a saludar a la abuelita. Luego se le encomienda una misión a ella y después cómo termina. Entonces esa sería sucesión de hechos, el tiempo dentro de la historia. Y tenemos un tiempo del discurso. Se trata del tiempo en el significante para el receptor. Será el orden en que se narran esos acontecimientos y lo que ocurran. Y tenemos que el autor selecciona los momentos que juzga interesantes y omite aquellos que considera innecesarios. El autor es el escritor, entonces el escritor va a definir qué tiempo va a utilizar. Si va a utilizar toda una vida del personaje o si va a suceder en pocos días lo más importante. Y va a decir si va a haber elipsis. ¿Qué significa elipsis? Saltos en el tiempo, porque no hace falta dar tantos detalles, o si no va a haber. Llegamos así a la evaluación de la clase y tenemos los siguientes ejercicios. Indicamos la respuesta correcta. Escenario o espacio en el que se mueven los personajes en el texto narrativo. A ver, te invito a que pienses cómo se llama ese escenario o espacio en el que se mueven los personajes en el texto narrativo. Y tenemos las siguientes propuestas: personajes, ambiente y tiempo. A ver, ¿qué decís vos? ¿Cuál es el escenario o espacio en el que se mueven los personajes? Si dijiste ambiente, estás en lo correcto. Época o periodo en el que se desarrollan los hechos en la narrativa. Y tenemos las opciones personajes, ambiente y tiempo. A ver, ¿qué estás pensando? ¿Cuál es la respuesta? Si es tiempo, genial, acertaste. Indicamos la respuesta correcta: marco abstracto en el que se genera a medida que avanza el relato a través de los personajes. Y tenemos el ambiente físico, el ambiente psicológico y el ambiente sociocultural. A ver, te doy una ayudita. La palabra abstracto te va a ayudar a decirme cuál es el ambiente. A ver, ¿qué pensás? Ambiente psicológico. Excelente. Y tenemos la reseña de un libro de Harry Potter y les voy a leer. Harry Potter se ha quedado huérfano y vive en casa de sus abominables tíos y del insoportable primo Dudley. Se siente muy triste y solo hasta que un buen día recibe una carta que cambiará su vida para siempre. En ella le comunican que ha sido aceptado como alumno en el colegio interno Hogwarts de magia y hechicería. A partir de ese momento, la suerte de Harry da un vuelco espectacular. En esta escuela tan especial aprenderá encantamientos, trucos fabulosos y tácticas de defensa contra las malas artes. Se convertirá en el campeón escolar de Quidditch,
especie de fútbol aéreo que se juega montado sobre escobas y hará un puñado de buenos amigos, aunque también algunos temibles enemigos, pero sobre todo conocerá los secretos que le permitirán cumplir con su destino. Pues aunque no lo parezca a primera vista, Harry no es un chico común y corriente, es un verdadero mago. Disfrutamos de esta interesante reseña de la obra Harry Potter. Les recuerdo que es una saga, les invito a leer. Tal vez vieron la película, tal vez leyeron, pero les invito a leer todos los libros que componen esta saga. Y tenemos el ejercicio, completamos el cuadro. Y tenemos este cuadro que nos pide ver el ambiente físico, psicológico y sociocultural. En el primer caso, en el físico, digamos que es un poco más fácil porque está en el texto en donde vivía Harry Potter. A ver, según nuestra reseña decía que vivía en la casa de... Si pensaste lo mismo, vive en casa de sus abominables tíos. Excelente. De paso, vamos a repasar un poquitito. Tenemos 3 puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque estamos extrayendo de otro texto, de nuestra reseña. Y por eso empezamos con una comilla. Terminamos con 3 puntos suspensivos y la comilla porque termina la transcripción y el punto final. Acordate que los puntos suspensivos son 3, no son 4 ni 2. Perfecto. Bueno, ahora veamos el ambiente psicológico. A ver, ¿cómo vivía Harry Potter? ¿En dónde? ¿Cómo vivía? Pensá un poquito. Si decís que hay un cambio de tristeza y soledad a felicidad, estás en lo correcto. ¿Por qué? Porque él vivía en la casa de sus abominables tíos y lógicamente estaba triste. Luego se fue a un ambiente que le era más amigable, porque era una escuela de magia y hechicería. Ahí se volvió feliz. ¿Se dan cuenta cómo es su ambiente psicológico? O sea, el ambiente psicológico en la obra. Y luego tenemos un ambiente sociocultural. A ver, ¿qué pensás? ¿Cuál es el ambiente sociocultural dentro de esa reseña que leímos? Colegio de clase alta, ese es el ambiente sociocultural. Si pensaste eso, muy bien. Ahora llegamos al resumen de nuestra clase. ¿Por qué es importante aprender sobre ambiente y tiempo de la narrativa? El tiempo y el espacio son 2 elementos claves de la narración, porque brindan la posibilidad de crear gran parte del universo narrativo de una historia. Permiten situar a los personajes y acontecimientos en un espacio y tiempo determinados, creando de este modo un tejido sensorial e imaginativo. Tiene el poder de trasladarnos a diferentes lugares y conectar con épocas pasadas e incluso futuras. Y volvemos a nuestro histórico edificio. ¿Cómo se llama? ¿En qué lugar está? En Cerro León. El Cerro León podría ser el ambiente ideal para cualquier obra literaria. En un tiempo pasado o presente, indistintamente, sería súper interesante. Y así termina nuestro diálogo. Conocimos un poco de Cerro León, su historia y también vimos lo que es ambiente y tiempo. Y nos damos cuenta que este lugar podría ser un ambiente y podríamos situarnos en la historia como podemos situarnos en el tiempo presente, al igual que cualquier otro lugar que se te ocurra para escribir una obra literaria. Así llegamos al final de la clase y recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Yo me despido. Hasta la próxima.